Bueno, buenas tardes a todos, les saludo, les bendigo. Un placer estar una vez más en un nuevo taller de esta escuela de oración. Espero que, bueno, todos los talleres que hemos dado le hayan soltado información rica para poder no solo ordenar las oraciones, sino para que sean efectivas, ¿no? Para volvernos de corazón a Dios en oraciones correctas, en oraciones maduras y oraciones efectivas. El taller anterior estuvimos hablando, por lo menos en el cierre, de los procesos en los cuales, bajo el diseño de Dios, Cristo nos estableció en esta posibilidad maravillosa de orar a Dios en una dimensión muy diferente a la dimensión del antiguo pacto o las dimensiones que manifiestan todo el Antiguo Testamento. Vimos que era necesario que a través de Cristo nos trajera al Padre, ¿no? El Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él se manifestó en carne, se lo dijo a Felipe, ¿no? Como lo dijo en distintas ocasiones que vimos el otro día, pero fue muy contundente cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre, y le dijo, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, porque Él era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él viene y hace el trámite, porque la paga del pecado es muerte, Él murió por los seres humanos, y luego se presentó al Padre con su propia sangre y como nuestro sumo sacerdote, mediando por nosotros, haciendo justicia, dándonos cuenta, dijimos, de que el amor de Dios es un amor con propósito, en el cual encontramos como base la legalidad absoluta. Dios podría haber dicho como creador y soberano, bueno, yo los perdono sin necesidad de que nadie muera, pero si la paga del pecado es muerte, y tuvo que morir el Hijo, es decir, todos tendríamos que haber muerto, pero Él murió por nosotros, se hizo carne y murió por nosotros. Vino con el poder adámico para vencer a Satanás de igual a igual, porque Satanás le había quitado el poder adámico justamente al primer hombre, Adán. A partir de ahí, Satanás tiene debajo suyo a los seres humanos, pero Cristo vino y lo enfrentó de igual a igual, porque lo enfrentó como hombre, no como Dios, y sin pecado, como era el primer Adán. Lo venció, por supuesto, y venció a la muerte, y ascendió al Padre con su sangre, y presentó un sacrificio agradable al Padre, suficiente de una vez por todas, ya no como los sacrificios que se realizaban de corderos, de animales, o de machos cabríos que de pronto no podían hacer perfecto a los santificados, como dice el libro de Hebreos, sino que se presentó con la sangre perfecta, la sangre de un hombre perfecto, en justicia. Su sangre fue aceptada y Él se sentó a la diestra del Padre, mas se impartió en nosotros la Iglesia, dándonos la vida, dándonos la sangre que nos limpia de todo pecado, posicionándonos en Él, por lo tanto haciéndonos justos delante del Padre. Éramos pecadores, pero en la vida nueva, en la vida del Espíritu, vivimos en Él, nos movemos en Él somos, por eso somos los santificados, somos santos, y por supuesto lucharemos hasta el último día con este cuerpo de muerte contra toda tentación, contra los deseos de nuestra concupiscencia, contra las tentaciones de la vieja naturaleza, pero tenemos la sangre de Cristo que nos mantiene en la gracia del Señor, el Espíritu que nos convence y nos enseña todo esto y nos revela, y la cruz, el poder de la cruz, no esa cruz de madera, sino la cruz del negarnos a nosotros mismos para despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, y poder manifestar a Cristo, para que Cristo viva su vida a través nuestro. Este es un gran privilegio porque nos permite estar conectados en Él, en plena comunión, ser uno con Él, pensar con su mente, sentir con su corazón, ser sus embajadores, nosotros lo representamos en la tierra, nos representa en el cielo, pero al representarnos en el cielo, no solo trajo a Dios a los hombres, sino que llevó a los hombres a Dios. Y abrió un camino vivo y nuevo a la presencia del Padre, eso es, que Él sigue intercediendo por los hombres, como hombre, por nuestras necesidades, pero nosotros en Él tenemos acceso a una intercesión absolutamente relevante y muy diferente a la intercesión del antiguo pacto que, como vimos, no tenían nada que ofrecer excepto peticiones, y muchas de esas peticiones no solo no se cumplieron porque no eran sujetas a la voluntad de Dios, sino que las que se cumplieron
se cumplieron justamente por eso, porque eran parte del plan y del propósito del Señor. Hoy vivimos en Cristo, podemos pedir por la necesidad, como podemos pedir por una ciudad, como podemos pedir por el barrio, por la familia. Intercedemos por otros, pero intercedemos en Cristo. Nuestro posicionamiento es diferente, nuestra oportunidad es diferente porque entramos con confianza al trono de gracia y por otra parte debemos tener un sumo cuidado de que esa intercesión se realice en Cristo. Por lo tanto, no podemos ser imprudentes de ir en el nombre de Cristo a pedir por algo que no se base en la voluntad de Dios. Y cuando alguien me diría, bueno, pero cuando yo no estoy seguro si algo es la voluntad de Dios o no. Bueno, yo les dije, incluso podemos pedir siempre que se haga su voluntad por sobre todas las cosas, como lo hizo Jesús, ¿no? En el momento en el Getsemaní, cuando él se encontró con su alma turbada, bueno, así también, si nosotros estamos confundidos, o por una crisis, o por una situación adversa, o porque nuestros sentimientos involucran la situación, por lo que fuere, no lo sé, tal vez puedo tener una crisis en la familia, sea de salud, sea de convivencia, y obviamente mi pedido va a ser y mi clamor va a ser que se restaure, que se sane, que se resuelva la situación, y mi alma se va a embargar de todo eso. Pero siempre hay una voluntad perfecta de parte de Dios. Yo le he dicho, he visto partir a personas por las cuales mucha gente se encontraba orando por su vida y en un momento determinado Dios dijo, dejen de orar para que se sane porque me la voy a llevar y lo único que están haciendo es causándole sufrimiento, ¿no? Es decir, ya estaba determinado que era su tiempo, estaba determinado que iba a partir a la presencia del Señor, todos queríamos aquí en la tierra que se quede todavía, pero su hora había llegado, ¿no? Y no podemos ir contra eso, como en una situación diferente, pero por cierto que involucraba la muerte, Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén porque lo iban a matar, ¿no? Le dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, hoy Dios entiende que no, a ver, quien va a partir no tiene una misión tan sublime y suprema como ir a redimir a la humanidad, por lo tanto, no es tan grave que pidamos que se quede, ¿no? Pero que puede no estar sujeta esa petición a la voluntad del Señor. Entonces, lo mejor que nos puede pasar, aunque no entendemos, es pedir aquello que anhelamos, aquello que deseamos, es pedir por personas, pero siempre involucrando la voluntad de Dios, siempre involucrando la voluntad de Dios. Eso nos va a dar una intercesión efectiva, ¿no? Y siempre en Cristo, en su sangre, en su justicia, en su nombre, en su persona, siempre en Él, escondidos en Él. No somos nosotros por nada de lo que hicimos, por nada de lo que podamos, no sé, vivir, hacer, querer. Nada de eso nos da justicia. Las justicias humanas solo son como un trapo de inmundicia para Dios. Nuestra justicia delante de Dios es Cristo. Y nuestra santificación es por la gracia en Cristo. Y si algo recibimos, lo recibimos por la gracia. Y si algo hacemos, lo hacemos por la gracia. Y luego que lo hicimos, siervos inútiles somos, porque simplemente fue Él en nosotros. Y Él es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, en Él vivimos y en Él nos acercamos al Padre y tenemos la capacidad de interceder. Ahora, todos nosotros vivimos situaciones determinadas, a veces de conflicto, a veces cosas que se nos traban en la economía, en el matrimonio, en la familia, cosas por las cuales estamos pidiendo pero no vemos una respuesta, no vemos un resultado. Y por otra parte, también sabemos, ninguno ignora, de que hay una confrontación con las tinieblas. Pablo dijo que nosotros no teníamos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por lo tanto, sabemos que hay una confrontación como para que ciertas cosas nos produzcan dolor, se nos traben, hay lucha, hay ataques, pero también hay victoria. A ver, ¿es posible que el diablo nos ataque? Claro que es posible, por eso Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y si usted recuerda en un momento determinado, Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. A ver, ahí vemos a Jesús intercediendo por Pedro como hombre. Jesús todavía no se había sentado a la diestra del Padre, no había ido a la cruz, pero él estaba orando como un hombre lleno del Espíritu, en la perfecta voluntad de Dios. Como lo hizo él, bien podemos ubicarnos en lo que somos nosotros hoy. Personas
con el Espíritu, ungidos del Señor. A ver, esa era la misma dimensión y la misma naturaleza con la cual nosotros podemos pedir por determinada persona. Él oró al Padre. Él oró para que su fe no mengüe, no oró. Evidentemente, el diablo cuando lo pidió, prestemos atención a lo que dice, ¿no? Cuando ¿lo pidió a quién? Es decir, había una legalidad en que Satanás pidió, no es que no, te va a atacar, tené cuidado, no, pidió zarandearte. Tal así como ocurrió con Job, ¿se acuerda? Que Satanás tenía acceso a pedir y acceso a acusar. Recordemos que Jesús todavía no había ido a la cruz. Es decir, luego Satanás fue echado y yo sé que muchas personas predican que el diablo nos acusa delante del trono del Padre. Yo no creo eso ni enseño eso por una sencilla razón. Si nosotros estamos en Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos, para acusarme a mí lo tiene que acusar a Cristo porque ya no vivo yo. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo. Ahora, también soy consciente de que mi vieja naturaleza, cada vez que se manifieste, cada vez que yo me salga de la voluntad de Dios, entonces sí pueden venir ataques de Satanás. Ustedes recuerdan que cuando el Señor metió al pueblo a la tierra de la bendición, a la tierra prometida, todo lo que Dios le había dado y le había dicho es que esa tierra iba a ser de bendición, iba a producir leche y miel, era una tierra de abundancia, era la tierra prometida. Cuando ellos entraban y estaban en la tierra, Dios los protegía. Dios les dio victoria para que echaran a los enemigos, Dios les dio victoria para que vencieran incluso a las fieras del campo, porque dice que había fieras salvajes. Dios les fue dando la bendición, el poder, la autoridad y la fructificación. Ellos sembraban la tierra y la tierra le producía. Ahora, cada vez que ellos se apartaban de la voluntad de Dios, levantaban altares a los dioses falsos, bueno, entonces, como hemos visto y como se los mencioné en algún momento, esa legalidad la usaba el enemigo para atacarlos, para violarle las mujeres, robarle los hijos para la esclavitud, robarle las cosechas. Los madianitas, dicen los historiadores judíos, que le tiraban miles de camellos en los campos para que les devoraran el cultivo. Bueno, ataques del enemigo. Ellos se arrepentían, se volvían a Dios, los gobernantes se vestían con cilicio, se ponían ceniza en la cabeza, se arrancaban la barba, clamaban. Y cuando clamaban con legítimo arrepentimiento, que no solo era el clamor de estar sufriendo un dolor, sino que cuando Dios veía que había un legítimo arrepentimiento, Dios les levantaba un juez. ¿Qué es un juez sino alguien que va a traer justicia? Yo quiero que tome esto porque esto es clave para nuestras oraciones. Hoy vamos a aprender o vamos a comenzar con esto de poder entrar a las cortes celestiales. Escuche bien. Le pedía un juez. Y un juez viene a una nación para traer justicia. Cuando no hay juez en una nación, lo que hay es una nación sin justicia. Y usted sabe lo que ocurre cuando no hay justicia, ¿verdad? Nosotros en Argentina tenemos un poder judicial, pero para serle sincero no funciona, o por lo menos las leyes no son como deberían ser. Entonces tenemos muchos corruptos que no pueden tapar siquiera su corrupción por lo exagerada y bruta que ha sido, y sin embargo están libres. También vemos algunos que roban una pequeña cosa y van adentro. También vemos a gente que roba de continuo y entra y sale, y lo agarran hoy y entró y el juez lo dejó salir por la otra puerta. A la semana que viene nos encontramos en el noticiero que mató, que tenía una condena, pero que lo habían liberado. Y bueno, de hecho, con la pandemia hay jueces que determinaron liberar a miles de presos, imagínense. Miles. Por eso vivimos la inseguridad cada día. Las grandes ciudades, yo vivo en un pueblo más pequeño, pero las grandes ciudades no pueden salir a la calle, la gente vive todas sus casas enrejadas, salen a la noche, tienen miedo, viven con mucha inseguridad. Yo viví eso estando en Buenos Aires. De hecho, nos asaltaron a mano armada. Hace poco fuimos con mi esposa también por otro tema, nos volvieron a robar en Buenos Aires. Es decir, no se puede andar pleno centro, plena tarde, rodeado de gente. Y uno dice, ¿por qué? Porque en realidad la justicia está, el aparato está, pero la justicia no está funcionando. Y cuando no funciona la justicia, bueno, lo único que se encuentra son injusticias, por un lado y por otro. Gente que trabaja, gente que hace las cosas bien y está pidiendo que por favor los cuiden, que haya justicia, que realmente el que hizo algo
pague como tiene que pagar. Pero bueno, cuando la justicia no funciona, las cosas están mal. Usted tiene que saber que la iglesia tiene la capacidad de traer justicia a una tierra llena de injusticia. Dios nos ha dado esa autoridad en Cristo Jesús. Cuando vemos un montón de gente cautiva por Satanás, tenemos que ver injusticia en este mundo. Y cuando vemos ataques deliberados de las tinieblas contra nuestra vida, matrimonio, familia, economía, hijos, también sabemos que eso es injusto. Sabemos que hay brujos, curanderos, hechiceros, satanistas que hacen ocultismo y obras de maldad para atacar nuestra vida, y sobre todo si tenemos algún ministerio. Nosotros hemos encontrado trabajos satánicos acá en la iglesia. Tengo historias, pero para tirar para arriba con todas esas cosas y las situaciones que hemos vivido, incluso al borde de la muerte con esas cuestiones. Por lo tanto, no me es ajeno, ni me es ajeno las historias de muchos pastores que me han contado testimonios terribles, iglesias que incluso han sido destruidas por los ataques de Satanás. Y uno diría, bueno, pero si yo estoy en Cristo, el diablo no puede tocarme. Bueno, déjeme decirle que Pablo tenía un emisario de Satanás que lo abofeteaba, o sea que poder tocarnos puede. Y que el mismo Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones, y usted sabe que desde el primer siglo hubo miles de cristianos que han sido asesinados por la fe. Y si usted no ve la mano diabólica y el ataque de Satanás en eso, bueno. Entonces lo que dice, no, el diablo no puede, el diablo no tiene poder. No, sí, poder tiene el poder de un ejército organizado, de un reino que algunos dicen que no tiene. No, Satanás no tiene un reino. Jesús dijo, si su reino está dividido, ¿sí? Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido y un reino dividido no puede prevalecer. Por lo tanto, como todavía prevalece, tiene un reino y no está dividido. Y funciona muy perversamente, pero ese no es mi tema ahora, ¿no? No me voy a meter en demonología, pero usted debe saber que Satanás tiene un gobierno porque el mundo entero está bajo el maligno y es el príncipe de este mundo. No gobierna la iglesia, no debería gobernar ninguno de los ámbitos de nuestra vida, ni inmiscuirse, ni atacar, pero atacar va a atacar. No tendría que tener éxito en sus ataques, pero que va a causar molestias, va a causar molestias. Que atacó a Jesús en muchas ocasiones, lo hizo, y que atacó a la iglesia también. Y lo sigue haciendo también. Y lo atacó a Pedro, claro, y Jesús pidió que su fe no mengue, no dijo, bueno, yo pedí, quédate tranquilo que el diablo no te va a tocar, no. Parece que te va a zarandear, pero cuando seas restaurado, ve y fortalece a tus hermanos. Es decir, va a pasar, vas a salir victorioso y luego ocupa tu lugar, pero vas a ser zarandeado. Así que si Pedro lo fue, aún con la intercesión de Jesús, nosotros también. Yo alguna vez he predicado y creo que les he dicho a ustedes, no debemos pedir que Dios no nos meta en procesos, sino que nos aumente la capacidad resolutiva. Es decir, que Dios nos dé la capacidad de resolver problemas más grandes y que nuestra fe crezca a través de los procesos y no que no vengan procesos, porque cuando no vienen procesos no crece la fe. Pero si vienen procesos cada vez más grandes y yo tengo una capacidad de resolver procesos cada vez más grande, quiere decir que no solo mi fe ha crecido, sino que mi victoria será cada vez mayor. Pero a medida que la victoria crece nuestro rango espiritual y obviamente crecen los ataques de Satanás. En el posicionamiento con Cristo, yo no creo que Satanás pueda acusarnos delante del Padre. En Apocalipsis, cuando dice ha venido el reino, ha venido el poder, ha venido la redención, ha sido echado fuera Satanás, el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche. ¿Cuándo vino el poder? Bueno, cuando Cristo fue a la cruz. ¿Cuándo vino la redención? Cuando Cristo fue a la cruz. Es decir, que desde entonces Satanás fue expulsado porque Cristo lo venció. Dice que él venció a todo principado, a toda potestad y todo decreto que nos era contrario. Entonces, ¿qué creo? Creo que no puede, cuando estamos viviendo correctamente, en santidad, en la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios dice, no tiene forma ni de acusarnos, aunque sí nos va a atacar, pero no nos vencerá, porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Ahora, cuando dejamos algo que se salga de su lugar, ustedes recuerden que Jesús dijo, el diablo no tiene parte en mí.
Es decir, el diablo buscaba para atacarlo, buscaba destruirlo, pero no encontraba cómo, no encontraba por dónde. De hecho, cuando lo tentó, buscó una puerta abierta, buscó un franco por el cual pudiera meterle un golpe, atravesarlo, como lo hizo con Eva, como lo logró con Adán. Pensó que si lo lograba tentar ofreciéndole determinada cosa, bueno, entonces hallaría una puerta de acceso, pero nunca la encontró. Por eso no había un área de oscuridad en la vida de Jesús, y dice, el diablo no tiene parte en mí. Eclesiastés dice que al que aportillar el vallado le morderá la serpiente, es decir, que alguien que puede ir en el auto y va con el brazo afuera, bueno, es muy probable que le pueda pasar algo al brazo, ¿no? Que va afuera. O sea, saco el brazo y voy ahí, usted si lleva niños pequeños, no deja que el niño vaya asomando medio cuerpo fuera de su ventanilla, porque usted lo quiere dentro de la seguridad del auto, y le dice, mete la cabeza dentro y cerrá el vidrio, porque vamos en marcha. Bueno, la persona que deja el vidrio abierto en su vida es persona que abre puertas y a veces portones con el carácter, con sentimientos, con acciones, con palabras, con pensamientos, con cuestiones. Los ataques están cada vez que alguien invoca un espíritu inmundo para atacar nuestra vida, sea por brujería, maldición, encantamientos, ensalmo, cualquier cuestión que nos tiren. Aún personas que no saben siquiera que son usados por las tinieblas, que sueltan palabras de maldición contra nuestra vida, así como la palabra de Dios va cargada con una unción para dar vida a las personas. Hay palabras de muerte. Usted recuerde que toda semilla produce según su especie. Hay palabras de muerte, palabras de maldición. Esas palabras van cargadas con eso, pero a nosotros no nos pega eso porque nosotros somos benditos en el Señor, así que el único que podría y tuviera el poder para maldecirnos sería Cristo. Sin embargo, los espíritus inmundos cabalgan sobre las palabras y el ataque viene. Se va a diluir, no va a llegar. Si pudiera el enemigo destruirnos a los cristianos, bueno, nos destruiría totalmente, pero ha hecho estrago en muchos que no han tenido cuidado, que no han guardado su corazón, que han abierto puertas. Entonces el ataque muchas veces viene, ¿no? Vamos a suponer que un brujo se juntan en este pueblo y hacen cosas contra mi vida. Ahí los espíritus son enviados, pero no encontrarán acceso. Se supone que mi casa está sellada, mi vida está sellada, mi economía, mis cosas, pero si encuentran un franco por donde entrar, bueno, causarán dolor, causarán problemas, causarán dificultades. Y tendré que lidiar contra eso con la fe. De todas maneras, Dios ayuda a que todas las cosas nos vayan a bien, pero cuando algo se traba, cuando algo no entiendo por qué, es en donde tengo que saber cómo tengo que orar para destrabar ciertas cosas, que sé que son conforme a la voluntad de Dios, pero que no estoy logrando resultados. En el libro de Lucas, capítulo 11, Jesús les enseña a los discípulos, a partir del verso 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro. La estuvimos viendo, vimos el hecho de santificar su nombre por medio de la adoración, de la alabanza, de la gratitud, de la adoración, que pide que venga el gobierno de Dios, es decir, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, que nos dé aquello que necesitamos cada día. El pan nuestro, recuerde usted, que no son simplemente deseos que yo quiero hoy, sino lo que viene como parte de las promesas del reino. Jesús dijo que no te preocupes por qué vas a comer, ni por qué vas a vestir, porque Él sabe de que tenemos necesidad, y en el reino se busca la justicia de Dios, se busca al Señor, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás no es millones, no, todo lo demás es todo lo que necesito para la consumación de mi propósito. Pero una de las cosas que dice él, no te preocupes, por comida o por vestido, eso está solucionado. Si yo visto a los lirios del campo y doy de comer a los pajaritos, tranquilo, vosotros son mucho más que eso, son mis hijos, eso no les va a faltar. No se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Padre nuestro enseña ese recurso, ¿verdad? A saber que sobre nuestra vida tiene que venir eso que tiene que venir, que es aquello que necesitamos como sustento diario, incluyendo aquellas cosas que necesitamos para la consumación de nuestro propósito. Es cada día, ¿no? Cada día. Dice luego, perdónanos, habla de ponernos a cuenta con Dios, de reconocer, de arrepentirnos, de volvernos a Dios en confesión. Recuerden, en el reino la confesión es clave, porque confesar es sacarlo a luz, es presentarlo delante de Dios,
Y les hablé el otro día sobre la importancia de la confesión entre nosotros, confesándonos los pecados unos a otros para traer luz a nuestra vida. Ahora, después del verso 4, en el verso 5, seguido del Padre Nuestro, Jesús les dijo, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido y de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Es decir, acá vemos a alguien que va a pedir pan que no es para él. El pan es para alguien, para un viajero que vino a su casa, o sea que había una intercesión, por cierto, porque él estaba tratando de alimentar a otro, pero esa intercesión viene como un favor personal. No le dijo, dale pan a alguien porque es buena persona. No, vengo a pedírtelo porque soy tu amigo. ¿No? Insistió, es decir, vengo a pedir para otro, pero el que me presento soy yo. Eso es lícito, téngalo en cuenta. La intercesión es que yo me presento en Cristo y por presentarme en Cristo puedo rogar en Cristo por la necesidad de otra persona. No por su justicia, no porque es bueno, nunca le diga a Dios, Señor, toca lo que tú sabes que es buena persona. O sea, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno, no hay nadie justo. Lo mismo da que le esté pidiendo por alguien que tiene una cadena perpetua o que le está pidiendo por Doña Rosa que teje mañanitas y que regala dulce a los niños. Es lo mismo. O sea, no hay justicia humana para pedir por una intercesión. No importa quién era este viajero. Ahora el que se presentaba era amigo. Usted recuerde que nosotros tenemos esa posición también con el Señor, ¿verdad? Dice, les digo que pedí, dice, no solo por dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y acá mete una palabra que es clave, importunidad. O sea, la importunidad habla de que hay protocolos en el reino, pero, a ver, la ruptura de un protocolo no es mala educación, sino es la expresión de una verdadera necesidad. Es decir, cuando yo enseño protocolo, no es para que seamos lo suficientemente respetuosos para que aunque haya una gran necesidad no pegue usted el grito, o no sea importuno de orar en todo tiempo, a toda manera y pedir como sea. Es decir, si usted tiene una mamá que tiene un hijo enfermo que de pronto, no sé, o encuentra al hijo que en el patio de su casa se cayó y está lastimado y le está sangrando, esa madre va a salir a los gritos, va a romper todos los protocolos, se va a parar en la calle, va a levantar las manos, va a frenar un auto, le va a tirar la puerta al vecino, va a hacer lo que tenga que hacer porque su necesidad es demandante. Entonces Dios sabe cuando hay una necesidad demandante y eso nos convierte en personas inoportunas, pero Dios conoce eso. Y hay varios casos en los cuales Jesús sanó a algunas personas importunas, como por ejemplo ese paralítico que los amigos lo bajaron rompiendo un techo. O sea, eso no es una forma de llegar a casa. O sea, yo quisiera que si un hermano viene a hablar conmigo, no rompa el techo de mi casa, sino que golpee la puerta, que toque el timbre y que espere que yo lo atienda. Bueno, esta gente no esperó nada, rompió el techo y metió al amigo, pero Jesús halagó eso y dijo que eso era parte de la fe. Por lo tanto, si bien en la escuela aprendemos protocolo, sepa que la necesidad genera poder espiritual. ¿Y por qué le digo poder? Bueno, porque sale una fuerza interior a través de la presión. Como las ollas de presión, ¿no? Aquí se le llama las marmicoc, unas ollas de presión que usted las cierra y tiene una trabita, así que empieza a hervir el agua y cuando hierve el agua, el vapor del agua sale provocando como un silbido, ¿no? Y toda la presión queda ahí adentro hasta que la olla deja salir lo que tiene que dejar salir, el resto de la presión está ahí. Eso es tan poderoso que bajo el mismo sistema usted puede hacer funcionar un tren a vapor de los de antes funcionaban prendiendo fuego, haciendo hervir el agua y soltando la presión de tal manera que implicaba una fuerza y esa fuerza de la presión hacía que se moviera un tren. Por lo tanto, presión igual poder. Si quiere anótelo ahí, presión igual poder. Eso se ve claramente cuando usted agarra un animalito que tal vez parece inofensivo y lo acorrala. Bueno, tenga cuidado porque en el susto de estar acorralado puede sacar las uñas y puede hacer lo que tal vez no se atrevería a hacer si tuviera campo libre, es decir, un animalito que simplemente va a huir
al momento de sentirse acorralado no va a huir, te va a atacar porque es la única salida que le queda, ¿no? Usted debe saber y debe conocer el dicho de quemar las velas, ¿no? Usted sabe de dónde salió ese dicho. Bueno, parece que Carlomagno, cuando estuvo en su conquista por Oriente, se encontró en las costas fenicias y cuando bajaron de los barcos y bajaron, se dieron cuenta en tierra, estando en la costa, de que del otro lado los enemigos eran muchos más que ellos, muchos más que ellos. La única manera de avanzar en la conquista era enfrentar a los enemigos, pero eran muy superior a ellos en número, aunque Carlomagno creía y confiaba en la destreza que tenía su ejército, pero eran un número muy superior. Por lo tanto, los historiadores dicen que Carlomagno mandó a quemar los barcos, y que cuando quemaron los barcos, les habló a los soldados y les dijo, bueno, ¿quieren volver a casa? Y todos dijeron que sí. Bueno, entonces el único camino es atacar al enemigo, ¿no? De ahí salió el dicho a quemar las velas, ¿no? O sea, quemar las velas no te podés volver, o sea, más vale que avancemos porque es el único camino. Y claro, si vos querés volver a tu casa, tu motivación es diferente. La motivación de una confrontación, de una pelea, de una oración, es lo que determina el poder de la misma, ¿verdad? Yo no me iría a pelear con nadie. Ahora, si alguien se metiera en mi casa y tratara de, no sé, de hacer las cosas, de robar, de atacar a mi esposa, y yo seré pastor, pero créame que le voy a hacer la grulla, le voy a sacar alguna, por lo menos me la voy a jugar, y si me tienen que matar, que me maten, pero me la juego, cosa que no haría innecesariamente. Solo lo haría en un momento de presión, y creo que cualquier hombre lo haría, por más que dice, no, es temeroso, no, pero, a ver, en momentos de presión se genera poder. Hay un poder que se genera en la oración que contiene presión, créamelo. Y hay oraciones que no tienen presión, por eso no tienen poder. Entonces usted dice, Señor, tócalo a fulanito, padre. O sea, no hay ningún poder ahí, o sea, está bien, le estás diciendo, pero no hay urgencia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo orar cuando usted se sube a un avión, viene la azafata y lo acomoda y le dice, bueno, que disfrute este viaje, y usted se recuesta en el asiento. Oh, Señor, gracias, Padre, que pueda llegar bien a destino, que no tengamos problemas, que no hay mucha turbulencia. O sea, está todo tranquilo, es más, nadie nos va a estar escuchando. Puede ser una oración interna, ¿verdad? Estamos cuidando, o sea, tranquilo. Ahora, si vemos que la turbulencia crece cuando estamos a mitad de camino y el avión empieza a hacer para un lado y para el otro y de pronto baja la trompa y empieza a hacer esos pozos de aire, y ahí es donde usted ya empieza a romper protocolo, ¿verdad? Ya ahí empieza, ¿qué me importa que me escuche? Padre Dios. Así que usted saca la voz del poder que hay adentro y saca un clamor legítimo. Ahí hay una importunidad, y esa importunidad, dice Dios, a Él le agrada. Usted recuerde que nuestras oraciones es como hacerle una vía a Dios, ¿no? Y no necesariamente hay que trabajar de 7 a 8. Se puede trabajar muchas ocasiones y eso va a generar muchísimo más poder de respuesta respecto de esto. Por eso luego Jesús dice, el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si pescado, un lugar de pescado, le daría una serpiente? O si le pide un huevo, no le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se los pida. En otras palabras, Dios no te va a dar otra cosa que lo que estás necesitando, por supuesto, volviendo a recaer en esto, ¿no? Sujeto a su voluntad, pero tu importunidad y la mía va a ser que Dios obre porque va a haber una actitud en nosotros. Pero esa actitud tiene que ir acompañada de algo, y quisiera que si usted me acompaña a Lucas 18, acá encontramos, nosotros tenemos en Lucas 11 la oración del Padre Nuestro, lo que ya vimos, la oración íntima, la oración personal, de intimidad y todo lo que tiene que contener, una oración de intercesión por la necesidad de otro y la importunidad, el arrojo, la motivación, la pasión en la oración. Pero acá tenemos otra cuestión. Lucas 18 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acá tenemos el orar siempre como esa actitud inoportuna, ¿verdad? Siempre, es siempre, no es en determinado momento, siempre. Y no desmayar implica no te rindas, no te rindas. Seguí pidiendo por aquello que todavía no se te ha otorgado,
porque Jesús dijo, al que pide halla, el que llama se le abrirá. Vuelvo a repetir, siempre considerando la voluntad de Dios, pero aunque haya la voluntad de Dios, no puedo decir, bueno, Señor, si es tu voluntad. No, está bueno que lo pidamos, está bueno que lo anhelemos, está bueno que seamos importunos y está bueno que tengamos perseverancia. Ahora, la parábola dice, verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, inoportuna, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Cómo era ese juez? Injusto. ¿Acaso, Jesús dice, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acá involucramos algo que es clave y que es obvio, ¿no? La fe. Usted sabe que todo lo que no proviene de la fe es pecado, así que tenemos que orar con fe y acercarnos a Dios no solo creyendo que le hay, sino creyéndole a Él. Pero hay una insistencia, hay una necesidad, y la necesidad es de justicia. Recuerde que justicia siempre está ligada a la voluntad de Dios. Pero esa injusticia que ella padecía estaba relacionada no a una mala actitud de ella, no a una mala acción, sino a un adversario. Un adversario. Hazme justicia de mi adversario. Nosotros sabemos también que el enemigo va a atacar con injusticias nuestra vida por el franco que pueda. Usted debe considerar aquellas cosas que a veces se traban, aquellas cosas de las cuales a veces estamos pidiendo y ahí estamos, situaciones, nosotros hemos vivido situaciones semejantes de gente que se nos ha levantado en la iglesia en injusticia, ataques del diablo, ataques realmente de críticas, de murmuraciones, de decir, pero nos quieren destruir. Eso le ha pasado a muchos pastores con los que yo hablo. Dice, se me fue gente, pero encima se fue hablando mal, y me sacó gente y anda escribiendo cosas en las redes. Bueno, a nosotros también nos pasó. En una de esas ocasiones que nos había pasado esto, de una manera muy así, muy contundente, ¿no? Que estaban hablando pero mal, cosas, mentiras, porque si estuvieran hablando la verdad no tendría ninguna justicia que reclamar excepto juicio para mí mismo. O sea, si lo que están hablando tienen razón, entonces no está diciendo ninguna injusticia. El injusto a lo sumo sería yo que estuviera pecando, ¿no? Pero como sabíamos que nada habíamos hecho y que lo que estaban hablando realmente era mentira, nos afligimos mucho. Y ahí fue la primera vez, hace unos años pasó esto, que me viene a mí de parte del Señor esto de poder entrar a su trono a pedir justicia. Y ahí ya vi que no me estaba presentando ante el Padre, sino ante el juez. No iba a pedirle a papá con la confianza de papá, sino que era una cuestión legal. Había una legalidad en lo que yo iba a enfrentar. Eso fue lo que yo entendí que Dios me estaba planteando. Luego, por supuesto, traté de enriquecer mi entendimiento de esto. Y bueno, le voy a ir soltando lo que pueda respecto de esta situación. Pero fui comprendiendo de que en el reino todo se maneja por legalidad. Y si el Padre es juez y el Hijo es abogado, el Espíritu el paracleto y la palabra la ley, o sea, de por hecho de que esto se trata de legalidad. Por eso yo le dije, no hay problema si la viuda de pronto, esta o los ejemplos que yo le di, se presentan ante el juez llorando, pero no es por su llanto, sino porque hay justicia en lo que está pidiendo. Hazme justicia. Entonces no hay problema con las lágrimas ni con las emociones, siempre y cuando no sean lágrimas falsas o con hipocresía o lágrimas que pretendan manipular a Dios, sino lágrimas legítimas de alguien que verdaderamente quiere justicia de parte de Dios y está buscando algo, como las lágrimas de Ana que le dije el otro día, ¿verdad? Ahora, esto es legalidad. Y si es legalidad, bueno, ¿en qué se basa la legalidad? En el reino, ustedes saben que tenemos el libro de la vida.
¿no? Pero no hay un solo libro. Del libro de la vida usted va a encontrar, no sé, por ejemplo, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, no borraré porque, bueno, en algunos casos sí se borró. Pero hay un libro de la vida donde están anotados nuestros nombres, ¿verdad? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos. Tenga en cuenta esto. Usted sabe que en el Poder Judicial o en cada juicio hay una causa y en esa causa hay un expediente. Y el expediente contiene las acusaciones como las defensas de dicha causa. Los libros fueron abiertos, no el libro, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Quiere decir que en el reino hay varios libros, ¿sí? Hay varios libros. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, el libro de la vida es el que está o no está en dicha causa, ¿no? Está o no está. El que no está, listo, fue condenado. Pero los que sí estaban, y esto déjeme decirle que no es el tribunal de Cristo, acá es el gran juicio final o el trono blanco, quiere decir que hubo gente que verdaderamente se apartó de la gracia salvadora y que al final, en el juicio final, no en el tribunal de Cristo, sino en el juicio final, si su nombre estaba en el libro de la vida, será juzgado. Ahí nos encontramos un juez una vez más, un juicio, los libros son los que determinan sus hechos y algo más. Ahora lo vamos a ver, pero hay libros en el reino. Si hay un juez, si hay libros, si hay una ley, si hay un abogado, si hay una injusticia contra nuestra vida, tenemos que saber cómo resolver esto de manera legal. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí una vez más habla del libro de la vida, para que no confunda el libro de la vida con los libros. Los libros. Le doy un ejemplo. En el Salmo 139, verso 16, encontramos un libro que tiene cosas escritas antes de nuestro nacimiento respecto de nosotros. David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que hay un libro que ya estaba determinado de usted, de mí, figurar en ese libro y no somos el resultado de una casualidad. Yo le dije el otro día, Dios no manda niños, ¿verdad? Dios da el don de fructificar. Pero Dios sabe y sí manda la vida, porque Él es el Señor de la vida. Eso no lo manda el diablo, eso no. O sea, Dios es el dador de la vida, es el que se encarga que en esa semilla que se dio y en ese vientre fértil haya la posibilidad de la procreación. Cuando la semilla del hombre empieza a producir una vida en el vientre de una mujer, ahí está Dios. Y David dice, yo me estaba formando en el vientre de mi madre y me estaban formando no de cualquier manera, sino que estabas poniendo en mí todo, las venas, las vértebras, las arterias, los huesos, la piel, las uñas, todo lo que iba a ser parte de David, pero también el propósito, la vida. Como ciudadanos del reino, no solo estamos inscritos en el reino, sino que hay libros en el reino donde figura lo que somos y lo que vamos a hacer. Pablo reconoce esto. Pablo primero tuvo un encuentro camino a Damasco y él cuenta su testimonio en más de una ocasión, pero luego si leemos sus cartas vemos que Pablo dice que desde el vientre de su madre fue llamado a ser apóstol. Ahí lo encuentra usted, que en el libro ya estaba escrito que Pablo o que Saulo sería Pablo, el apóstol a las naciones o el apóstol a los gentiles, porque ya estaba determinado. O sea, el día de camino a Damasco se enteró Pablo, pero ya estaba determinado. Esto es muy importante para nuestra intercesión,
Porque si hay un propósito, yo no debo permitir que nada me saque de mi eje. Si hay algo escrito, es por ahí por donde yo quiero ir. Es decir, cuando va a ser juzgado aquellos que van a tener en los libros escrito otras cosas que no son lo que Dios diseñó, es porque hay gente que se salió de su propósito, nunca caminó, nunca edificó su propósito, lo cual Dios va a demandar. Pero además hay cosas determinadas que el enemigo no puede evitar que yo, porque sería injusto que él evite algo que está escrito respecto de mí. Si ya estaba escrito que yo iba a ser maestro y iba a enseñar la palabra, cualquier ataque que procure sacarme de mi eje es una injusticia de un adversario que trata de impedir que yo haga lo que tengo que hacer. De hecho, bajo estos principios usted lea algunos salmos, entienda el pacto en el que vivimos, entienda la gracia de Dios, pero David atacaba duramente, por lo menos de manera verbal, a sus enemigos porque eran aquellos que no estaban procurando no dejarlo gobernar. Y él le decía, vos me llamaste a gobernar. Levántate contra mis enemigos, o sea, levanta, destruye al adversario, que es el que no me deja gobernar, porque vos me ungiste para gobernar. Me quieren matar, pero, a ver, sería injusto. Ahora que lo intentó, y sí, por eso hubo un Goliat. O sea, Goliat va a intentar, pero es claro lo siguiente, si esto ya está escrito y el que gobierno soy yo, este gigante no me mata a mí, ¿verdad? Es decir, cuando usted se sabe en el reino, se debe saber bajo un diseño. De hecho, el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre y para que hagamos obras que ya fueron de antemano dichas, para que transitemos por ella. Efesios capítulo 2. Es decir, ya hubo obras de antemano para que transitemos. Cuando me salgo de mi eje, cuando algo no me permite vivir, disfrutar, por ejemplo, promesas sobre mis hijos, bendición que tiene que venir sobre mi vida y se trabó. O sea, yo tengo que reclamar lo que fue escrito en los libros ante el juez y que haga justicia de un adversario que no está permitiendo que yo concrete lo que tengo que concretar, porque está tratando de trabarme. Yo tengo que saber que si Dios un día me habló de abrir una obra en esta ciudad, no fue porque al presidente de la institución se le ocurrió que podríamos poner un anexo aquí. O sea, de hecho hubo problemas, ¿no?, con la institución porque ya había un anexo aquí, entonces no querían. Pero esto obedece a un diseño de Dios. Dios me dijo, y si Dios me dijo, esto ya está escrito, si no, Dios no me lo diría. Y si ya está escrito, tiene que funcionar. Funcionar significa ser efectivo, influenciar, afectar. De aquí va a salir bendición, porque esto es un diseño de Dios. Entonces yo decía, Señor, si esto esta obra la diseñaste vos, seguramente va a haber multitudes. El Señor nos habló de algo que va a venir sobre la obra, que no viene al caso que lo mencione, pero fue muy específico en todo. De todas maneras, dijo, en este proceso, esta obra será como una panadería. Y yo primero no entendí, luego vi que fabricábamos pan a través de las series que compartíamos, que después fueron a las naciones por todos lados, y por un montón de radios llegaron esas series que compartimos en grupos pequeños en la iglesia, que fueron grabadas, y que era una panadería. Y por eso, dice, el diablo muchas veces intentó atacar la panadería para que el pan no salga de esta casa. Entonces yo me di cuenta que Dios estaba alimentando a su pueblo mucho más allá de los límites de este pueblo. Y que cada vez que se levantó una revuelta y se fue gente y nos dividieron la iglesia y se nos fueron personas y hablaron mal, me di cuenta que había un adversario atacando lo que Dios había diseñado. Entonces, ante ese ataque, yo no puedo frustrarme, enojarme, pelearme, boxear a nadie, no tengo que discutir, tengo que presentarme ante el juez y reclamar justicia. Porque yo estoy caminando por un diseño que está siendo atacado. Y es injusto que lo ataque porque estoy caminando conforme a tu voluntad. Y si hay algo que no estoy haciendo, corregímelo. Pero si estoy en tu voluntad y no tengo mi brazo ni mi cabeza fuera de la ventanilla, entonces, Señor, este ataque se volverá sobre sus cabezas, pero no tendrá resultado. Es una cuestión legal. Como ciudadano, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, esto fue cuando él oró, recuerde, cuando él estuvo intercediendo, y será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En otras palabras, va a haber un ataque espiritual contra el pueblo,
pero tranquilo, los que están escritos, y no está hablando del libro de la vida, está hablando del pueblo judío que sería liberado y que tendría que tomar posesión. Sería liberado de la opresión de Babilonia y tendría que tomar posesión. Es decir, nadie va a impedir que Israel tome posesión de su tierra nuevamente, porque es un diseño de Dios, ya está escrito. Y nadie pudo impedir que llegado el momento Israel se independizara como nación, y nadie va a impedir, por más bombardeo que le tiren, sea quien fuera, que Israel desaparezca, sino que se va a fortalecer, a crecer y a ser la potencia que tiene que ser por una sencilla razón: ya está escrito. Hay muchísimas promesas que hablan sobre Israel, y aunque será engañada por el anticristo, será liberada y reinjertada también, porque es el olivo original, ya está escrito. Esto es glorioso. Filipenses 4:3, para que vea que me vengo al nuevo pacto, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Está diciendo, trae una ayuda especial para las personas de la iglesia, porque estos son parte del reino. Son ciudadanos. Como ciudadano usted figura, ¿verdad? O sea, yo tengo en mi documento de identidad, figura esta dirección. Tengo que tener, es más, yo cuando vivía en Necochea tenía mi domicilio en Necochea. Cuando me casé tuve que cambiar mi domicilio. No me puedo casar con el domicilio en la casa de mi mamá, no. Me casé, mi domicilio fue cambiado al lugar donde yo vivo, ¿sí? Aquí hay una identidad. Yo la otra vez hablaba con un pastor que de pronto estaba llevando adelante una obra, pero su domicilio estaba en otra ciudad. Le digo, no, es una cuestión legal, porque él tenía la obra en una ciudad y él estaba con domicilio en otra ciudad. O sea, legalmente es trascendente que vos tengas tu domicilio, en donde vos estás establecido. Ahora eso no significa que no, si tienen otro barrio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un territorio asignado, de un derecho legal, ¿no? Es como aquel que dice, no, estamos juntos hace años, pero no estoy casado. Bueno, casate porque es importante. La legalidad del orden, de lo natural, es importante en el mundo espiritual. Entonces el orden hace que no saque la mano por la ventanilla ni la cabeza afuera, hace que el enemigo no me pueda atacar, y que además seamos parte de una comunidad que está plagada de promesas de parte de Abraham como hijos. Somos benditos en Abraham, somos parte y ciudadanos de un reino, y como ciudadanos tenemos derecho. A ver, si a mí me cometen una injusticia aquí, yo no puedo iniciar un juicio en Estados Unidos, ni en España. Los jueces me dirán, pero ¿usted de dónde es? De Argentina. Y vaya a Argentina a hacer juicio, mi amigo, acá no tiene nada que hacer. Porque usted pertenece a una nación. Y por más que usted confíe más en la justicia norteamericana o en la justicia española, usted tendrá que ir a hacer juicio a la justicia argentina. Es una cuestión legal. Somos ciudadanos del reino. Usted puede reclamar justicia aquí abajo, puede ir a un juez, pero el Señor dice, nosotros no nos involucramos en esos juicios, nuestro tribunal está en el cielo. Nuestra corte celestial funciona para los ciudadanos del reino. Yo tengo un Dios que es juez, y ante ese Dios puedo reclamar justicia, y las injusticias espirituales que atenten contra mi vida, es decir, injusticias naturales hay todo el día. O sea, si a mí me rayan el coche, no me voy a presentar ante la corte celestial. Señor, me rayaron el coche. Eso tendré que presentarlo acá porque fue un rayón de coche. Ahora, cuando hay ataques espirituales que afectan lo natural, que me mueven del eje, porque Jesús dijo, en el mundo padecerás aflicción. Yo puedo orar. Ahora, si por ejemplo, me pasara eso y no me pagaran el juicio y me están haciendo una maniobra para robarme dinero, entonces sí yo puedo reclamar. Voy a reclamar acá en lo natural, pero voy a reclamar, Señor, esto tiene que ver con lo espiritual, porque acá viene el devorador tratando de robarme algo que vos me has dado. Y si vos me lo diste, a mí no me lo va a quitar nadie, porque esto tiene que ver con el propósito. Entonces reclamo justicia para que tú intervengas en los asuntos naturales por causa de los asuntos espirituales. Por eso el reino tiene que ser llevado a todos lados. Si no, yo tengo derecho a pedir lo que pasa en la congregación nada más. No, el reino está en mi finanza, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi casa, en todos lados. Y si somos ciudadanos correctos, entonces tenemos derecho a pedir. Ahora, si usted es un ciudadano ilegal que ha usurpado una casa, que no paga los impuestos, ¿qué derecho tiene para ir a pedir a un juez? Entonces, nuestra vida
nos da un rango de autoridad, aunque la justicia es de Cristo, pero nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso me da derecho a mí, en Cristo, a poder entrar a las cortes celestiales para poder pedir, para poder clamar. Los que no son ciudadanos del reino, bueno, sencillamente no solo no tienen derecho a reclamar justicia, sino que van a ser parte de las injusticias del mundo. Mire, Apocalipsis 13:7 dice, y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, va a haber una batalla, un ataque contra la iglesia por parte del anticristo en los últimos tiempos. Y dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos no van a poder reclamar justicia, nosotros sí. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, el Cordero no fue inmolado hace 2000 años, sino en el principio del mundo. Es decir, esto no es una improvisación. Dios sabe todo lo que va a pasar y lo sabía antes que cuando Cristo nació, bueno, ya miles de años el Señor ya sabía cuándo iba a nacer, cuándo iba a morir, qué iba a pasar, todo. A nosotros no nos toca nada por sorpresa. Si no sos ciudadano del reino, terminarás adorando a la bestia, que es Satanás, el anticristo, el falso profeta, el sistema. Pero si sos del reino, no sos librado del ataque, el adversario te va a atacar. Por eso es necesario que aprendamos esto. Porque si somos ciudadanos del reino no somos víctimas. Y esto yo lo he hablado con pastores diciéndole, no nos estamos preparando. No somos evangélicos que cantamos canciones los domingos para ver que el Señor nos ayude, somos un pueblo feliz, muy feliz. No, somos ciudadanos de un reino que está en confrontación con las tinieblas, pero que será atacado de manera feroz en los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que estar preparada para los tiempos que se van a venir, porque tenemos que estar al resguardo de los ataques que vendrán, de la misma manera que los hebreos estuvieron resguardados por la sangre de los corderos que pintaron los dinteles de su casa. Pasó la muerte, pero donde no había sangre, simplemente mató a los primogénitos. Tendrá que haber justicia en nuestra casa para que el adversario no encuentre lugar para penetrar nuestras vidas, ministerios y hogares, familias, finanzas, matrimonio, con injusticia. Y si lo hace, recuerde, no estamos ante un juez injusto que no teme a Dios ni respeta a hombre. Estamos ante un juez que es Dios y que es un juez perfecto. Por eso es necesario que aprendamos cómo entrar a las cortes celestiales y cuáles son nuestros derechos. Lamentablemente el tiempo por hoy se nos ha acabado. El próximo taller vamos a seguir hablando de los libros, porque hay mucho que decir al respecto, y de cómo presentar una causa ante el tribunal del Señor y cómo clamar por la victoria ante el juez en las cortes celestiales. Amados, espero que este taller también haya sido de bendición para su vida. Toda duda que usted tenga, usted sabe que esto es una escuela, vaya tomando nota y si tiene preguntas, preséntesela al pastor que me la hará llegar también a mí, para que al final de la escuela, en los últimos talleres, vamos a ir contestando toda inquietud que pueda producirse. La idea es que quede todo claro y no que queden ciertas sombras de confusión. No estamos para confusión, sino que estamos para claridad, para edificar y para lograr todo aquello que Dios se propone con nuestra vida. Los saludo, los bendigo y hasta el próximo taller. Muchísimas gracias.